Al estudio, entonces, para quienes recién se están sumando a esta transmisión, bienvenidos. Estamos viendo imágenes del eclipse solar total que nos llegan hoy desde Mazatlán, México. Me acompaña Jerónimo Villanueva, científico planetario de la NASA, y han estado contestando preguntas de la audiencia. Sí, por favor envíen sus preguntas y intentaré responderles durante la transmisión. Mientras tanto, Noelia, te comento que hay una duda en particular que es muy popular. ¿Por qué no tenemos eclipse solar cada mes? Vamos a ver la respuesta en este video. Una razón más, entonces, para valorar todavía más este eclipse solar total. No es una experiencia que se tiene literalmente todos los días, o todos los meses, mejor dicho. Exactamente. De hecho, el próximo eclipse solar total que se verá aquí en Estados Unidos recién va a ser el 23 de agosto de 2044 y va a ser pequeño, o sea, dentro de 20 años. Muy cierto, Jerónimo. Y quería aprovechar para preguntarte sobre tu propia experiencia con eclipses. ¿Has visto alguno en persona alguna vez? Mira, en el 2017 tuve la suerte de verlo parcialmente desde la República Dominicana y casualmente era parcial de esa zona, semejante a lo que está pasando ahora, que la mayoría de gente lo ve parcial y no lo vimos en el momento de totalidad. Pero bueno, ¿cómo fue? Éramos los únicos que estábamos pendientes del tema y lo que se vio que era en el momento era que estábamos en máxima plenitud, era el eclipse parcial y fue como tenue, parecía como que estaba nublándose. Pero tenemos la suerte, teníamos las gafitas que podemos mirar al sol en ese momento y pudimos ver cómo la luna de alguna forma se estaba comiendo el sol, era fascinante. Muy bien, estaban preparados entonces. Sí. Gracias por compartir, Jerónimo. Y a quienes nos estén mirando, los invito también a que nos compartan sus experiencias mirando eclipses aquí en el chat de esta transmisión. Jerónimo, leamos algunas preguntas más, si te parece. Tenemos una duda muy interesante que también nos llega desde Mazatlán. Vamos a ver. Mi nombre es Ana Lourdes y voy a preguntar que cómo afecta el eclipse a las mareas. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Ana Lourdes, es una muy buena pregunta. Bueno, las mareas se producen principalmente por la luna. La luna va a estar en el momento determinado, va a estar enfrente nuestro, entonces de alguna forma produce una marea. Pero el hecho del sol, a pesar que está mucho más lejos, bien grande, también impacta un poquito, mucho menor que la luna, también impactan las mareas. Y obviamente al estar alineados genera que esta marea sea un poquito más intensa. O sea, el hecho de que estén alineados genera un pequeño cambio, pero bueno, es la marea de todo el tiempo definida especialmente por la luna. Muy bien, o sea que no va a haber un cambio dramático, digamos, en cuanto a mareas. Muy bien. Bueno, y como podemos ver en las imágenes, ya estamos más cerca de la totalidad, que es este periodo breve que durará unos 4 minutos y algunos segundos en el que la luna cubrirá por completo la cara del sol. La totalidad es la parte más espectacular de un eclipse solar total, pero en realidad ya hemos estado viendo un eclipse solar parcial desde hace un rato. Jerónimo, ¿nos podrías contar sobre las diferentes etapas de un eclipse solar como el que estamos viendo hoy? Bueno, interesantemente, lo que está pasando, estamos viendo la parte de atrás de la luna donde está oscura, o sea, no veríamos la luna en el caso de A si no estuviéramos en un eclipse, y vemos el cielo hasta el sol, y lo que está pasando es que en un momento determinado la luna empieza a cubrir el sol, o sea, empieza el eclipse parcial, esa es la primera fase, y son dos esferas, una cubriendo a otra, se podría decir. Y lo que empieza a pasar interesantemente es cuando empieza ya a cubrirse en su totalidad, podemos ver el anillo y las irregularidades de la luna, las montañas, los valles en la luna, y las irregularidades de la corona del sol, que está en un ciclo de gran actividad, estamos llegando al máximo del sol. Entonces tenemos estas dos cosas que se alinean, va a generar mucha irregularidad para ver cuando se produce eso, y producen como un anillo. Y en esas irregularidades producen como destellos, que se llaman glóbulos de Bailey, donde se pueden ver como mayor brillantez. En un momento determinado la luna completamente va a cobrar el sol y vamos a ver una tenue los filamentos de la corona. Luego se produce el reverso, donde empieza el eclipse parcial y ya desaparece la luna, sale del plano y volvemos a la etapa del sol completo. Muy bien, muy hermoso. Igual estábamos viendo imágenes de ejemplo también de lo que vamos a ver. Y es impresionante también porque estamos viendo la luna, por más que sea invisible en cierta forma, estamos viendo solo su sombra, la
estamos viendo bajo una luz muy especial, que es la luz del sol pasando a través de sus valles y toda su topografía. Es lo fascinante de este evento, ¿no? Hemos ido aprendiendo mucho de la Luna, hemos logrado mapear la topografía con altísima precisión de la Luna, eso nos ayuda mucho cuando queremos aterrizar en la Luna, pero en este caso nos ayuda a predecir estos destellos que pasan, como bien contás, Noelia, la luz atraviesa las montañas, atraviesa esos valles y es la que da esa irregularidad cuando vemos el eclipse total. Muy bien, muchas gracias, Jerónimo. Y los eclipses no solamente son hermosos, también son excelentes para la ciencia. Además de inspirarnos, los eclipses han motivado una gran cantidad de descubrimientos científicos. Durante más de un siglo, los eclipses solares ayudaron a los científicos a descifrar, por ejemplo, la estructura del Sol y sus fenómenos explosivos, a encontrar evidencia de la teoría de la relatividad general y hasta descubrir un nuevo elemento, entre otras cosas. Hoy en día, los científicos de la NASA todavía estudian los eclipses para hacer nuevos descubrimientos acerca del Sol, la Tierra y nuestro entorno espacial. Así es, los eclipses solares totales son particularmente importantes porque permiten a los científicos ver una parte de la atmósfera del Sol, conocida como la corona, como les comentaba, que es demasiado tenue para ser vista excepto cuando la luz del Sol, que es tan brillante, esté bloqueada. En ciencia se utilizan instrumentos llamados coronógrafos para bloquear la luz del Sol de una manera similar a un eclipse total. Pero incluso con estos instrumentos es difícil revelar la región de la corona más cercana al Sol, donde tienen lugares muchos procesos importantes que nos permiten estudiar a través de este evento. Jerónimo, ¿y por qué estudiamos los eclipses aquí en la NASA? Bueno, estudiar la parte interna de la corona, que es visible solo durante los eclipses solares totales, como el que vamos a ver hoy, es clave para responder a las preguntas fundamentales sobre cómo el calor y la energía se transfieren del Sol al viento solar y la corriente constante de partículas que el Sol arroja al sistema solar. El viento solar puede afectar a los humanos y la tecnología en la Tierra, por lo que comprender cómo se acelera el Sol puede ayudar a predecir sus impactos en nuestro propio planeta. Y los eclipses solares también nos permiten estudiar la atmósfera de la Tierra en condiciones poco usuales, ¿correcto? Exactamente. Es muy interesante porque a diferencia del cambio de la luz que ocurre todos los días al atardecer y al amanecer, un eclipse solar cambia la iluminación de la Tierra y de su atmósfera en una región comparativamente pequeña de la sombra y de una forma muy rápida y dramática. Ese bloqueo localizado de la energía solar es sutil para estudiar los efectos del Sol en nuestra atmósfera, especialmente en la atmósfera superior, donde la energía del Sol crea una capa de partículas cargadas llamada ionosfera. ¿Cómo nos ayuda esto a conocer más sobre los efectos del Sol sobre esta capa, la ionosfera? Bueno, comprender esta región es importante, porque ahí tenemos muchos satélites en la órbita terrestre baja y también señales de comunicaciones como ondas de radio, las señales que funcionan y manejan los GPS. Entonces, los cambios que ocurren allí pueden tener grandes impactos significativos en nuestra tecnología y nuestros sistemas de comunicaciones. ¿Y qué nos puedes contar sobre los experimentos científicos de la NASA que tendrán lugar hoy para aprovechar este eclipse en particular? Bueno, en realidad estamos fascinados, para nosotros los investigadores este evento es importantísimo, así que varios proyectos tenemos, por ejemplo, unos que son muy interesantes, tenemos unos aviones jet suborbitales W57 que van a viajar a tratar de seguir el eclipse en cierta forma, tomar mediciones a gran altura, y también tenemos uno que es muy interesante acá cerca de donde estamos nosotros, cerca de Maryland, que vamos a mandar unos cohetes antes del eclipse, durante el eclipse y luego del eclipse para mirar esa zona de la ionosfera y ver cómo esta sombra de alguna forma impacta en la ionosfera y bueno, nos ayuda mucho a mejorar nuestros modelos de predicción de cómo impacta el Sol y estas partículas que viajan para ayudarnos con el sistema de las tecnologías, pero también para entender cómo nuestra atmósfera responde a estos cambios bruscos de la radiación solar. Muy bien, y también no solamente cómo impacta en la magnetosfera de la Tierra y en la ionosfera, pero también esta información nos ayuda para misiones espaciales, ¿no? Por ejemplo, volver a la Luna con Artemis, con misiones tripuladas, el Sol también tiene influencia ahí. Exacto, Noelia, eso es muy importante. Vivimos en un planeta, tenemos la suerte que tenemos la ionosfera, tenemos la magnetosfera, que de alguna forma nos protege de toda esta radiación, estas partículas que nos manda el Sol. Cuando uno va a la Luna, estamos como de alguna forma pendientes de todas ellas. Entonces, de alguna forma, entender cómo responde estas partículas, cuánto tiempo viajan y cómo llegan a un lugar son muy importantes para la exploración de la Luna y luego de Marte, por supuesto. Muy bien, y también hay varias misiones espaciales de la NASA que observan y estudian el Sol y varias de ellas también van a estar atentas a este eclipse. Sí, misiones como la sonda Solar Parker Stereo y Solar Orbiter, que es una colaboración con la Agencia Espacial Europea, están haciendo operaciones especiales en coordinación con los telescopios terrestres que observan el eclipse. Y ahora ya estamos a solo unos minutos de que comience la totalidad del eclipse, cuando la Luna bloqueará por completo la cara del Sol. Un momento muy emocionante, sin dudas. Así es. Esperamos ver la umbra, que es una sombra que está proyectando la Luna sobre la Tierra, acercándose a las playas de Mazatlán. Es como que vemos que el eclipse va llegando a nosotros desde el oeste y bueno, es un momento interesantísimo. Vamos a esperar aquí porque estamos a solo segundos de llegar a este momento que tanto hemos estado esperando, pero bueno, como decíamos, también hemos estado ya viendo un espectáculo visual que no estamos acostumbrados a ver todo. Bueno, lo interesante, ya uno puede ver cómo se empieza a oscurecer todo en Mazatlán. Rápidamente esta sombra, esta umbra, lentamente está viajando, y como estamos mirando hacia el oeste, donde de alguna forma esta sombra, oscuridad, plenitud va llegando, de alguna forma este fenómeno va avanzando lentamente. Estamos viendo también imágenes desde Mazatlán, en las que ya se nota cómo se oscureció el entorno. De verdad que parece que anocheció. Increíble. Uno imagina estar en un lugar así que es completamente de día, y estaban de día hace un par de minutos, y ahora ya parece casi de noche, y no es el atardecer clásico que uno está acostumbrado con esos colores rojizos, sino que pasamos, es como si alguien apagó la luz, se podría decir. Muy bien. Y también, bueno, resaltar, sobre todo viendo estas imágenes, ¿no? Que ver un eclipse solar total, sobre todo en compañía de más personas, es realmente un evento social de comunidad, ¿no? Y al mismo tiempo, quizás un poco a nivel individual, un poco más profundo, filosófico, a nivel personal se vive de otra manera, pero bueno, es realmente una fiesta estar viéndolo acompañado, y bueno, es lo que estamos viendo aquí, y bueno, seguirá pasando a lo largo de la franja de totalidad. Yo comparto, Noelia, que esto es un evento, en realidad que ahora es un evento social. En épocas pasadas se lo consideró como algo apocalíptico, teníamos nuestros miedos y demás, y ahora lo podemos disfrutar, como bien decías, algo social, entender, y creo que es una celebración de la humanidad
humanidad y su comprensión de cómo los cuerpos se mueven en el espacio, entender que esto es algo que está ocurriendo naturalmente y es algo hermoso que lo podamos predecir con altísima precisión y que la gente que está ahí en Mazatlán no tenga miedo, no tenga ansiedad, sino que lo pueda disfrutar como una celebración de la ciencia, ¿no? También me imagino la ansiedad de que van a poder sacarse los anteojos especiales para eclipses. Bueno, en realidad estamos como a 2 minutos de la totalidad, pero también recordar a nuestro público que una vez terminemos nuestra transmisión luego de la totalidad en Mazatlán, pueden quedarse en nuestro live de YouTube porque vamos a seguir transmitiendo imágenes de la totalidad a lo largo de la franja. Un beneficio de estar viéndolo a través de una computadora, una pantalla, ¿verdad? O sea, no vamos a poder verlo solamente una vez, sino varias veces y bueno, repetir la experiencia una y otra vez. Bueno, lo lindo de esta fase que está pasando ahora es donde empezamos a ver cuando ese brillo fuerte del sol empieza a apagarse y empezamos a notar las sutilezas de los cambios de la iluminación. Empezamos ya a percibir estos glóbulos de Vélez que les contamos, que es la topografía de la luna, con la luz, como comentabas, Noelia, que la luz viaja a través de los valles, podemos ver esas irregularidades y empezamos ya a describir esa parte externa tenue de la atmósfera del sol. Así que este momento de transición es para disfrutar y capturar esos momentos. Mira, ya podemos ver Mazatlán completamente en altísima oscuridad. O sea, casi estamos. Sí, pues ya se puede ver ya se puede ver un pequeño filamento, ya rápidamente las irregularidades de las dos esferas, como se pueden ver, como se podrán imaginar, si no está fuera de este campo de totalidad, esas dos esferas no están alineadas y por eso de alguna forma no se puede ver un eclipse total. Por eso en este caso, donde se puso la totalidad en este caso ya se puede ver ahí cómo se empiezan a cubrir y no se cubre perfectamente, sino que ciertas irregularidades topográficas ya se pueden a percibir ahí. Bueno, y aquí ya tenemos el anillo de diamantes, una de las fases que Jerónimo nos comentaba, que viene antes de la totalidad. La luz del sol pasando a través de la topografía lunar y alineándose de forma casi perfecta. Ahora tenemos las perlas de Baileys. Exactamente. Y ya llegamos a la totalidad. Estamos viendo la totalidad ahora como en este momento determinado puntual la luna está cubriendo en su plenitud del sol. Sí, por fin llegamos a ese momento mágico que tanto hemos estado esperando, la totalidad. Bueno, ahí podemos ver cómo, por ejemplo, ya se empiezan a ver esos filamentos, esas cosas rojizas que están ahí. No son fallos en la cámara, sino que en realidad son parte de las eyecciones de masa espectaculares que ocurren en el Sol. Y esos eventos, esas tormentas que pasan en el Sol son las que emiten partículas energéticas que luego son las que viajan a la Tierra y dan origen, por ejemplo, a las auroras que vemos en las capas polares de nuestro propio planeta. También es muy interesante porque a diferencia de, por ejemplo, el eclipse solar total del 2017 que se vivió aquí en Estados Unidos, en este momento el Sol está como en un periodo de más actividad solar, ¿verdad? ¿Nos puedes comentar sobre eso? Exactamente. El Sol tiene un ciclo cada 11 años, va de ciclo de mínimos a máximo, entonces en este caso ahora estamos llegando al máximo del ciclo del Sol. ¿Y qué involucra eso? Que hay más tormentas, que hay más fenómenos en la superficie del Sol. Y por ejemplo, esos filamentos que ustedes pueden ver como si tuviera como una melena, se podría decir, el Sol, bueno, esos filamentos en realidad son más pronunciados ahora que en el 2017, por eso es interesante poder ver de forma natural, ¿no? Los científicos fascinados por poder entender cómo el Sol evoluciona y entender su relación, pero esto es un fenómeno astronómico natural que nos permite estudiar el clima y la evolución de la meteorología del Sol, en este caso. Muy bien, muy interesante. Y bueno, no lo estamos escuchando, pero me imagino que en ese momento en el que anunciamos la totalidad, por lo general las personas que lo están viendo en persona y sobre todo en grupo, hay ovaciones, hay aplausos. Pega más al norte, más al sur, se proyecta más extendido o menos extendido. Entonces, de alguna forma el eclipse dura un minuto, 3 minutos, un poquito más, casi 4 minutos o un poco más de 4 minutos, dependiendo en qué lugar de la franja no esté ubicado. Ya por ejemplo podemos ver rápidamente cómo ahora ya el Sol empieza a ganarle un poco a la Luna de alguna forma y ya el brillo, ya en este caso, por ejemplo, las gafas son esenciales porque ya el brillo es tan fuerte en esa pequeña franja que es necesario usar gafas, inclusive en estas condiciones donde la Luna no cubre la totalidad del Sol. Muy bien. Bueno, sí, estamos viendo como la reversa ahora. Y Jerónimo, hay un tema que se repite mucho también, que nos han preguntado, ¿no? ¿Qué tan usuales o inusuales son los eclipses solares? Porque bueno, aquí en Estados Unidos tenemos que esperar 2 décadas para ver el próximo, pero ¿qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, es interesante porque en realidad los eclipses pasan relativamente frecuentes, podemos decir cada 1 año y medio, 18 meses se repite un eclipse. Lo que pasa es que la mayoría de veces pasan sobre lugares donde no vive nadie, porque tenemos un planeta donde tenemos materia cubierta por agua. Pero en realidad un eclipse que se repita en el mismo lugar particular del planeta solamente cada 400 años, o sea, es muy poco probable. Hemos tenido la suerte en el 2017 de tener un eclipse total. Y ahora se repite ahora en 2024, pero el próximo va a ser recién acá en Norteamérica, va a ser en el 2044 y va a ser aproximadamente la parte bien norte, ya Alaska, en Canadá. En realidad, el que va a extenderse la mayoría de la extensión de Estados Unidos va a ser en el 2045, así que vamos a tener que esperar 200 años para que se repita. Muy bien. Bueno, Jerónimo, quería aprovechar a hacerte una pregunta que tuvimos que saltearnos justo cuando fuimos al contacto con Mazatlán. María José, desde Instagram, nos pedía aclaraciones en torno a las supersticiones que han estado circulando y bueno, sobre todo, sabiendo que se vienen más eclipses, ¿qué nos podés aclarar en cuanto a esto? Bueno, eso creo que es parte de la curiosidad de la humanidad, ¿no? En sentido de ver estos fenómenos que son tan diría raros, diría descabellados, y creo que eso le llamó la curiosidad a las civilizaciones anteriores, donde con el tiempo han dado los fundamentos matemáticos y sistemáticos. Por ejemplo, los babilónicos tienen uno de los registros astronómicos más, las bases que han dado las formulaciones matemáticas que usamos en el día de hoy. Creo que esa primera importante saber es que un eclipse solamente demora cada 4 minutos. ¿Cómo se repiten? Se repiten, como hablábamos, cada 18 meses. Se producen sobre franjas muy particulares sobre la superficie de la Tierra. El impacto es muy localizado, cambia un poco la temperatura, cambia la ionosfera, son importantes para nuestro estudio de la atmósfera, pero no va a haber y también de las comunicaciones y demás, pero no hace ningún
tipo de cambio grave o apocalíptico de ningún tipo. Pero sí creo que es importante que cuando escuchemos ese tipo de cosas las entendamos desde el punto de vista de la curiosidad del hombre, de la humanidad, entender un poquito más qué es lo que está pasando. Y bueno, ahora afortunadamente con la ciencia y la investigación podemos entender que, bueno, lo podemos disfrutar. Podemos ir ahora con nuestras gafitas certificadas de la ISO para poder disfrutar de este evento. Bueno, muy interesante. Y nos mencionabas, hablábamos hace un ratito de meteorología espacial, ¿no? Y del tema de la ionosfera y de cómo las partículas del Sol impactan. Y justo Ricardo en YouTube nos pregunta si el eclipse afecta a la tecnología o cómo le afecta, si puedes ahondar un poquito en eso. Bueno, lo que pasa es que cuando ustedes veían en el eclipse total, veíamos la corona, veíamos como esas tormentas que se estaban produciendo. Bueno, a veces que esas tormentas no son estáticas, sino que son dinámicas y son explosiones. Estas explosiones viajan de material, subpartículas energéticas fuertes, viajan a través del sistema solar y en un momento determinado empiezan a pegar a la magnetósfera de nuestro propio planeta y eso da origen a las auroras. Cuando la cantidad de partículas y la energía que traen es muy fuerte, es como que se comprime la magnetósfera y ese impacto llega hasta latitudes que son visibles, hasta inclusive, por ejemplo, en el norte de Estados Unidos. ¿Qué es lo que impacta? Bueno, puede impactar, por ejemplo, nuestras redes de electricidad, porque los cables en realidad les encanta sobre ese tipo de radiación cuando llega, pero también puede impactar, como hablábamos, los satélites. Muchos satélites que usamos para las comunicaciones están relativamente a baja altura, se podría decir, son las que nos permiten las comunicaciones, los GPS y demás. Ellos son los que más susceptibles van a estar cuando pasen estas radiaciones, se comprime la ionosfera responde a todas estas partículas energéticas y puede generar daño a las comunicaciones. Bien, Jerónimo, ahora estamos viendo imágenes, porque seguimos viendo imágenes ahora dentro de la franja de totalidad y en Torreón ya tienen totalidad también, allí en México. Va a ser un espectáculo tras espectáculo ahora, ¿no? Exactamente. Bueno, lo lindo de ver cómo también es parte de la exploración de cómo el eclipse funciona. Como veíamos la umbra que venía por el Pacífico, llegó a Mazatlán, pudimos ver el eclipse parcial, total y parcial en Mazatlán, y ahora, bueno, esa sombra de alguna forma ha llegado a Torreón, en el norte de México, donde empieza a producir también el eclipse, podemos ver la misma totalidad. Es el mismo fenómeno. Lo interesante es que la Luna ha cambiado un poquito su orientación. Entonces ahora los valles y las montañas que dieron cierta forma a este eclipse han cambiado. Entonces entender la topografía con gran exactitud también define cómo se va a ver un eclipse en diferentes lugares como Torreón o por ejemplo Mazatlán, como veníamos hablando. Por eso la importancia también de estudiarlo en diferentes lugares de la Tierra, ¿verdad? Nos ayuda mucho, es un fenómeno natural entender, bueno, es una forma de validar nuestra ciencia, pero también nuevos descubrimientos. Como comentabas, Noelia, hemos logrado grandes descubrimientos gracias a estos eventos astronómicos donde cuerpos masivos grandes que interactúan con la radiación solar, nos ayuda a entender nuevas leyes de la física y demás, producto de que estos, imagínense, un planeta entero con una luna enorme y una mega estrella dando vueltas una alrededor de la otra.